La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. No. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. En 1991 nació la Constitución Política de Colombia, un hecho que fue registrado por los medios de comunicación. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos. La televisión sí confronta los hechos históricos. La televisión sí ayuda a analizar los problemas trascendentales del país. Creo que es relativo. Siento que algunos de los canales privados, público-privados que se encuentran en Colombia no han tenido ni el tiempo ni los espacios para educar ni hacer pedagogía sobre la constitución política y sus cambios. Mientras que los canales enteramente públicos de las regiones, en mi caso en la región de Antioquia y Señal Colombia, han hecho pedagogía y han informado claramente sobre los cambios y otras estancias de la Constitución Política de Colombia. En los muchos canales que he podido frecuentar no he podido evidenciar que traten el tema de nuestra Constitución de una manera tan profunda, sino que más bien hablan sobre ella pero de una manera superficial para complementar otros temas. Como ciudadano, creo que es muy importante que desde la televisión se haga la suficiente pedagogía y se suministre la suficiente información para recordar que ahí existen unos derechos fundamentales que son inviolables y también para aprender y comprender cómo es que funciona nuestro Estado social de derecho. En mi opinión ha faltado mucho, especialmente por parte de los canales comerciales. Y es que aún hay mucho desconocimiento acerca de las principales diferencias entre esta Constitución y la de 1886. ¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Qué se esperaba con esta nueva Constitución? ¿Y por qué han existido tantas reformas a lo largo de estos 30 años? Pienso que no se ha dado suficiente información ni pedagogía sobre los temas de la Constitución en la televisión nacional. Debemos conocer nuestras leyes y nuestros derechos y deberes para poder participar en la vida política de Colombia. La Carta Constitucional Colombiana de 1886 estuvo vigente en Colombia por más de 100 años hasta que en 1991 fue cambiada por la actual Constitución Política, que convirtió a Colombia en un Estado social de derecho. Estado fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Cuando nació la Constitución Política de 1991, los medios reflejaban la crisis social, política y económica que vivía el país. En ese contexto surgió el movimiento de la Séptima Papeleta que promovió el plebiscito. Se creó una Asamblea Nacional Constituyente y sectores opuestos, que teóricamente no podían dialogar porque eran enemigos, se sentaron juntos para discutir una nueva Carta de Navegación para el siglo XXI. Se trata de un texto constitucional que reconoce los derechos de todos los ciudadanos sin distingo de razas, clases sociales, creencias religiosas o pensamiento político. Por ejemplo, con la acción de tutela, cualquier persona puede defender sus derechos fundamentales.
La serie documental Constitución de 1991, Volvamos al Futuro, emitida por Señal Colombia y disponible en RTVC Play, analizó este suceso histórico. Por eso hoy en Todo lo que vemos queremos preguntarnos: ¿la televisión es una herramienta adecuada para analizar procesos históricos recientes? ¿La televisión reivindica el valor de estos procesos cuando los documenta? Hola, soy Henry Majé. Es un gusto compartir con ustedes algunas de mis experiencias que viví en el momento de la Asamblea Nacional Constituyente, estando desde mi pueblo, Acevedo, Huila. Que si es relevante que la televisión le dé un contexto histórico a estos momentos, creo que ni siquiera lo llamaría yo relevante, es estratégico, es un gran deber, es una gran responsabilidad de los medios de comunicación, en este caso la televisión. Creería yo que acercarnos más para que entendamos muchos o logremos comprender más allá de pronto de aquellos elementos que nos han comentado, que en 1991 sucedió, que una séptima papeleta y que tenemos una nueva constitución, que logremos comprender qué estábamos viviendo en ese momento y a partir de eso, qué y por qué surge realmente un nuevo pacto político. Hoy es más que relevante, sencillamente necesario y urgente hacerlo. Ha quedado completamente claro que Colombia ha cambiado, donde la democracia es más fuerte y donde la paz tiene bases más sólidas. Creería yo que nuestro desconocimiento de muchos de los elementos de política, porque es que la política siempre le hemos asociado más como aquello del clientelismo, como aquello de esas prácticas que hoy no están diciendo en ese general de desconfianza. Estos gobernantes son unos irresponsables. Entonces, como tal, nuestra comunidad, el común, el pueblo, está como muy lejos de saber qué dice, qué hace y para qué sirve la Constitución, para qué sirve ese pacto que se supone que es el pacto que nos permite a todos vivir en comunidad y lograr el bienestar. Pasó a estar el núcleo en la persona humana, a punto tal que queda claro que el poder está al servicio de la persona humana, subordinado a la persona humana, en función de la persona humana. Es para eso que se establece el poder. Respecto a qué significó para mí y para mis allegados este tema de la Asamblea Nacional Constituyente, pues yo creo que fue más un tema de expectativa. Era algo como que, ¿qué podrá pasar? Esperemos que con esto se acabe la violencia, por ejemplo. Y cuando nosotros hablábamos más de la violencia, siendo sincero, uno hablaba, esperemos que dejen de matar. Vivir en Colombia en los 80 era vivir con la vida prendida de un hilo. Pero también, pero realmente en un municipio, en la ruralidad, no era que se estuviera esperando mucho, porque no significaba demasiado. Era algo como que se llevó y se adelantó, se hizo allá, pero sinceramente no logramos comprender la dimensión de lo que se estaba viviendo, ¿no es cierto? Y en sí yo creo que lo que más significó fue el hecho de que pareciese que la violencia se iba a disminuir, insisto, al haber llegado a un acuerdo de paz con estas guerrillas como el ELN, como el EPL, como el M19, y eso en un municipio como Acevedo se siente, claro, porque es que ya no hace presencia. Claro, eso no significa que no siguieran otras guerrillas haciendo presencia muy fuerte, copando lo que otros habían dejado, pero creería yo que eso es propiamente lo que significó para nosotros. Porque es que tenemos un afán de cambiar esta Constitución por otra que vamos a votar antes de que amanezca. No, debemos pensar que lo que estamos planteando es para un cambio general
y un cambio que debe durar por mucho tiempo. Uno tiene que ser flexible, no pensar en la década del 90, sino pensar en Colombia futura. Y si en este momento no se hace nada por esto mismo, el mismo pueblo, ¿para cuándo pues? Para entender más acerca de la importancia y los alcances de la Constitución Política de 1991, hemos invitado al programa a una verdadera experta en la materia. Se trata de Liliana Estupiñán. Ella es doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas. Doctora Liliana Estupiñán, bienvenida al programa y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Hola Eduardo, un saludo a todos y todas. Doctora Estupiñán, ¿cuáles son los principales cambios que vivió Colombia a partir de la Constitución de 1991? Son muchos cambios y muy importantes. El pluralismo es una constitución que surge en un pleno escenario de pluralismo y por lo mismo podemos hablar, por ejemplo, de una jurisdicción indígena que a 30 años tiene varias cosas que enseñarnos y que decirnos. La palabra dignidad, creo que la palabra dignidad ha irradiado de una manera increíble toda la vida nacional, a tal punto que hoy hablamos de mayores avances, por ejemplo, en temas de eutanasia, de derechos, de libre desarrollo de la personalidad. Son las acciones constitucionales. Es un país que ha tenido la oportunidad de poder desarrollar la Constitución viva, la Constitución con una aplicación directa, la Constitución como norma de normas. Una de las principales características de la nueva Constitución es que no nació de unas pocas plumas, sino de un debate democrático en el que participó todo el país, en la propuesta del plebiscito de 1988, en las calles cuando los estudiantes agitaron el tema de la séptima papeleta, en las mesas de trabajo, en la contienda electoral, en los medios de comunicación y, por supuesto, en el seno de esta asamblea. ¿Qué tanto conocen los colombianos acerca de la Constitución y sus herramientas? Bueno, es curioso porque yo siento que la mayoría de los colombianos se han apropiado del espíritu constitucional. O sea, los colombianos sienten que están en un estado democrático, que tiene muchas dificultades, pero que es un estado que existe en principio libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de conciencia. Hay que hacer más pedagogía de la Constitución, pero creo que la pedagogía de la Constitución se hace con ejemplo. El ejemplo es en esto fundamental. El ejemplo en materia de Estado de Derecho. Todo lo que vulnere Estado de Derecho, todo lo que pueda oler a autoritarismo, a no aplicación de los derechos, a vulneraciones, no tiene que ver con la Constitución Política de 1991. Cuando un colombiano siente que algunos de sus derechos se están vulnerando, quizás, aunque no sean abogados, aunque no sean juristas, pueden sentir que se está violando el marco sagrado nacional con el cual se rige toda la organización política y social de Colombia. En su opinión, ¿qué papel han jugado los medios de comunicación para difundir la Constitución? Creo que falta más trabajo. Los medios de comunicación a veces están en lógica de coyuntura. Han hecho un gran trabajo, pero considero que hay que fortalecer muchísimo más programas de pedagogía constitucional, así como nos ha faltado, por ejemplo, pedagogía de la paz. Los medios de comunicación han terminado polarizados, cuando la Constitución, por ejemplo, es una Constitución de la paz y por lo tanto sobre esto hay mucho que trabajar, aún creo que hay mucho por construir, ¿no? En esta cultura democrática. ¿Usted piensa que se ha cumplido a cabalidad lo que está escrito en la Constitución Política de Colombia? No, yo soy bastante crítica de esto. De hecho, creo que me separo de muchos constitucionalistas que realizan como un fetiche alrededor de la Constitución Política de 1991. Yo creo que la Constitución Política de 1991 en algún momento va a estar sometida a algún proceso de revisión. Creo que hay que volverla mucho más fuerte, más contundente en la construcción de la paz completa. Eso no puede estar al albur de los gobiernos. El que quiso hacer la paz y el que quiere sabotear o hacer trizas la paz.
El tema de la pobreza me preocupa mucho. Es un país bastante desequilibrado, territorios que están muy abandonados y por lo tanto hay que trabajar. Si bien trabajar la Constitución en algunos aspectos o en muchos aspectos y en otros quizás ser sometida a unas reformas mucho más contundentes y férreas. Un punto especial, el punto de la organización territorial. Es un país altamente centralista y eso es algo que va en contravía de los estados democráticos modernos. Una cosa es lo que dice la Constitución, otra cosa es la realidad que tienen los territorios cuando no debiera de ser así. Entonces Colombia tiene que transitar a reconocer que en este país sabemos negros e indígenas y que tenemos derechos especiales y que por lo consiguiente tiene que hacerle cumplimiento a las particularidades. ¿Es importante tratar estos temas en la televisión? Claro que es importante tratar estos temas en televisión. Necesitamos cultura constitucional, necesitamos cultura ciudadana y los programas de televisión deberían dedicarse a esto. Creo que si logramos mejorar en una década podemos tener mejores colombianos y colombianas, una mejor Colombia, y los medios de comunicación habrán hecho una gran labor, una labor histórica. Doctora Liliana Estupiñán, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Bueno, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, un gusto, mi nombre es Jami Gómez, yo soy representante estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia y soy vocero nacional de la ACRES, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior. Sobre la Constitución del 91 me parece importante resaltar dos aspectos. El primero de ellos tiene que ver con que es importante el reconocimiento que existe a las diversidades políticas, sociales, culturales, étnicas de nuestro país, y esta Constitución es garante de esos derechos de cada una de las poblaciones. Para algunos sectores de la población estos derechos no son en efecto derechos, sino que se convierten en una especie de privilegios. El Estado reconoce y garantiza, mediante una legislación especial, sus formas propias de organización social, gobierno, costumbres, lenguas, educación, medicina tradicional, usos y formas de propiedad. Sí creo que es importante que dentro de la televisión en nuestro país se desarrollen programas sobre las leyes y los temas políticos y de actualidad, particularmente porque nuestro país ha tenido una muy pobre formación política y eso imposibilita que la población entienda a cabalidad los procesos que se llevan a cabo dentro de la sociedad, pero también dentro de la toma de decisiones del Estado, particularmente porque la juventud hoy en nuestro país es una juventud muy activa políticamente, que se interesa en cambiar la realidad en la que vive, pero que para esto obviamente requiere una formación que hoy las instituciones no han sido capaces de garantizar y que nosotros por nuestra cuenta nos hemos tenido que ir formando, pero esto no debería ser así, sino que dentro de las posibilidades que se tengan por parte de la televisión puede aportar a que haya una formación integral de los temas y los aspectos políticos. Así que debemos tomar decisiones y decisiones vitales. Elegir bien es una responsabilidad para las próximas generaciones, no solo nuestras. Agradezco la invitación al programa y saludo a toda la audiencia que nos observa. Y no olviden, desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Para conocer un poco de la experiencia de realizar un documental acerca de un hecho histórico político reciente, hemos invitado al programa a Luisa Orozco. Ella es la directora de la serie documental Constitución de 1991, Volvamos al Futuro.
Luisa, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Muchas gracias por esta invitación. Luisa, ¿por qué surgió la idea de realizar esta serie? La idea de la serie viene desde el año pasado, liderado por la visión de la casa productora Quinto Color, que sabía que este año se conmemoraban los 30 primeros años de la instauración y de la implementación de nuestra Carta Magna y que entendía la importancia histórica y tal vez el desconocimiento generacional que teníamos sobre el tema. Entonces, a través de esa primera investigación que lideró Quinto Color y que empezó a llamar a un grupo interdisciplinar en donde hicimos un conjunto también de trabajo muy importante con historiadores, politólogos, abogados, asesores que nos ayudaron pues efectivamente a llevar un paso más allá todo este proyecto y a consolidar lo que es pues la serie Constitución de 1991, Volvamos al Futuro. Y resulta que llegan a la constituyente dos personajes que han estado en las antípodas, porque entra Antonio Navarro, que era el jefe del partido que además llega a la constituyente, que había secuestrado 8 meses antes a un señor y con ese señor pasan a ser los presidentes de la Asamblea Constituyente. Eso uno se lo cuenta a un extranjero y no lo creen. Es completamente inverosímil. ¿Qué piezas audiovisuales componen la serie y dónde se pueden consultar? La serie Constitución de 1991, Volvamos al Futuro, consta de 5 capítulos de media hora que nos llevarán en un viaje que irá desde el pasado, pasando por el presente y anticipando un poco cómo puede ser el futuro de la implementación de esta Constitución. También viene complementada con todo un universo de contenidos digitales, creando como una expresión de un gran proyecto transmedia que se da a través de 5 podcasts de media hora, en los cuales se profundizan los temas más importantes que se analizaron y que se encontraron a través de la investigación. También se generaron una serie de debates digitales, que son 5 debates digitales, en donde ponemos a conversar a diferentes generaciones jóvenes de este momento, líderes sociales, políticos o activistas, que analizan bajo la luz de nuestros días esos procesos que se dieron hace 30 años con los protagonistas de los hechos históricos o de los movimientos sociales que lideraron y que gestaron cambios a nivel de feminismo, medio ambiente, participación ciudadana, entre otras. También podrán encontrar unas cápsulas transmedia que se especializan, digamos, en darles el ABC de la Constitución, y esos son unos contenidos con un enfoque pues muy pedagógico para que la gente entienda y se familiarice con algunos términos de la Constitución si es que no lo tienen como tan claro. ¿Qué retos afrontaron ustedes para llevar a cabo este proyecto? El primero es el tema del lenguaje. Para nosotros, pues volverlo, construir un producto audiovisual que sea entretenido, que tenga emociones, que genere sensaciones, que vaya más allá del hecho histórico y nos ponga un poco en el presente a sentir y a pensar y a valorar ese proceso, pues creo que es uno de los retos más importantes. El segundo es la consecución, obviamente, de los personajes, desde los protagonistas del hecho histórico hasta nuevas figuras y nuevos liderazgos en movimientos sociales, políticos, ideológicos. Creo que hacen como que el hecho constituyente se replicara en nuestra actualidad y se pusiera a dialogar el pasado con el presente. Y el tercer punto que quiero rescatar, obviamente, es el trabajo de archivo y la curaduría muy juiciosa del equipo de Quinto Color, que consultó muchas fuentes y además se apoyó obviamente del trabajo valiosísimo de Señal Memoria para robustecer el archivo fílmico y para que por primera vez pudiéramos entender y volver a sentir y tener la magnitud de lo que se vivió en ese momento y obviamente de todo lo que ha sido la implementación de la Constitución hasta nuestros días. De todas las cosas que he hecho en mi vida, ninguna como la de haber sido parte de la Asamblea Constituyente. Me parece que esa fue una oportunidad la más linda del mundo. ¿Qué es lo más importante e interesante de hablar de la Constitución Política de 1991 y más cuando se tienen ya 3 décadas de panorama, de perspectiva? Bueno, creo que lo más importante de hablar de la Constitución en perspectiva es que no es un hecho histórico aislado, no es algo
que de alguna manera no determinen nuestro presente y sobre todo que no sea absolutamente valioso para poder modificar, transformar y adueñarnos de nuestro futuro. El aprendizaje más fuerte que tuvimos a través de la construcción de la serie es que todos somos ciudadanos políticamente activos, así no nos involucremos de manera directa con la política. Y en este momento es más importante que ningún otro momento que de alguna manera nos reconciliemos con el hecho de que también somos corresponsables del futuro y que además están las herramientas dadas para que podamos empoderarnos y liderar procesos para construir el país en el que queremos vivir. ¿Qué considera usted que se le puede aportar a los televidentes en estos tiempos con este tipo de proyectos? Yo creo que lo más importante que aporta la serie, no solamente la serie documental, sino vuelvo y me refiero a todo el universo de contenidos transmedia que se generaron, es una reflexión profunda sobre temas importantísimos a nivel social, político, pero sobre todo a nivel de futuro, que aportan en la construcción del país y que ayudan, digamos, a consolidar otro tipo de historias en los cuales nosotros tengamos, digamos, el poder de decisión y el poder de cambiar la historia que queremos contar de nuestro país. Estamos aquí porque creemos en la Constituyente y la Constituyente es el camino. Luisa, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Muchas gracias por la invitación. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que Vemos, en el cual hablamos de la importancia que tiene la televisión para confrontar y analizar los hechos políticos históricos recientes. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden ustedes seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlos cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad, por supuesto desde mi casa, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.